Una cena que debía ser cálida se convirtió en la humillación de una esposa cuando su marido, con total naturalidad, sirvió los mejores bocados a su amante mientras le espetaba fríamente. Tú solo mereces las sobras. Pero solo 10 minutos después, la puerta se abrió de golpe. El hombre más poderoso de Madrid, que era también su padre, apareció, cancelando un contrato multimillonario y dejando a los dos traidores pálidos y sin palabras. El chisporroteo del aceite de oliva virgen extra sonaba alegre en la sartén de hierro, llevando consigo el intenso aroma a ajo que impregnaba la pequeña cocina. Elena Montesinos removía con destreza unos medallones de solomillo que ya se doraban, cubriéndolos con una brillante y seductora salsa al Pedro Jiménez. Aquel aroma cálido y profundo parecía ser lo único capaz de disipar el ambiente gélido y el silencio sepulcral de aquel lujoso apartamento en pleno barrio de Salamanca, en el corazón de la bulliciosa Madrid. 3 años de matrimonio le habían acostumbrado al silencio. Javier Vargas, su marido, era un hombre entregado a su trabajo. Siempre estaba ocupado, siempre tenía reuniones, cenas de negocios, viajes imprevistos. Para él, esta casa no era más que un lugar donde pasar la noche. Para Elena, en cambio, era su mundo entero. Un mundo que había intentado construir con toda su ternura y paciencia. Hoy era un día especial. El proyecto que Javier había estado persiguiendo durante el último medio año finalmente había sido aprobado por el Consejo de Administración. Pronto sería ascendido al puesto de subdirector. Aunque él no se lo había dicho, ella lo sabía por un antiguo colega. No estaba enfadada porque no lo compartiera con ella. Solo quería hacer algo para celebrarlo. Una cena espléndida con todos sus platos favoritos. Un ambiente íntimo solo para ellos dos. Quizás, solo por un instante, él notaría su existencia en aquella casa. El solomillo al Pedro Jiménez fue servido, junto a unas gambas al ajillo, una fuente de pimientos de Padrón y un cuenco de arroz blanco humeante. Todo era perfecto. Elena miró el reloj. Son las 7 de la tarde, seguro que está a punto de llegar. Justo en ese momento sonó su teléfono. Era Javier. Elena se secó rápidamente las manos en el delantal, su corazón latiendo un poco más rápido. Sonrió al contestar la llamada. Dime, cariño, prepara un cubierto más. La voz de Javier al otro lado de la línea carecía de calidez, era solo una orden seca y cortante. La sonrisa se congeló en los labios de Elena. Dudó un momento. ¿Tienes un invitado? Sí, una persona muy importante. Llegará en 15 minutos. Dijo él y colgó de inmediato, sin darle la oportunidad de preguntar nada más. La decepción la invadió, ahogando su corazón. La cena para dos que tanto anhelaba se había desvanecido. Conocía a Javier. Era un hombre orgulloso, siempre queriendo aparentar frente a los demás. Quizás este invitado era crucial para su carrera. Consolándose a sí misma, Elena suspiró y fue en silencio a la cocina a por otro juego de cubiertos de plata, reorganizando la mesa para 3. Incluso tuvo el cuidado de ir al dormitorio y cambiarse el cómodo vestido de casa por uno de color beige, más elegante. Después de todo, no podía dejar a su marido en mal lugar delante de un invitado. 15 minutos después, el sonido de la llave girando en la cerradura anunció su llegada. Javier entró, su alta figura enmarcada en un impecable traje de oficina. Su rostro seguía siendo tan atractivo como siempre, pero la mirada que le dirigió era tan distante y fría como de costumbre. No venía solo. Justo detrás de él, entró una joven hermosa y radiante con un vestido blanco inmaculado, de aspecto delicado y dulce. Elena se quedó helada al reconocerla. Sofía Romero, una empleada de Javier, a quien había visto un par de veces en fotos de eventos de la empresa en redes sociales. Sofía llevaba una cesta con productos gourmet carísimos. Sus grandes y brillantes ojos miraron a Elena mientras decía con una voz dulce como la miel. Hola, cuñada. Soy Sofía, compañera de Javi. Hoy el proyecto ha sido un éxito y Javi quería celebrarlo en casa. Me he presentado sin ser invitada. Espero no molestar. Cada palabra sonaba educada y considerada, pero la mirada que le lanzó no podía ocultar un aire de triunfo y provocación. La forma en que la llamaba cuñada, con una familiaridad tan falsa, le resultó hiriente. Javier miró a Elena y frunció el ceño, como si su mera presencia le incomodara. Dijo con indiferencia: Esta es mi mujer, Elena Montesinos, y esta es Sofía Romero, quien me ha ayudado enormemente en este proyecto. Su presentación fue superficial y fría. Para él, ella era solo mi mujer, un título y nada más. Elena forzó una sonrisa, a pesar de la creciente inquietud que sentía. Hola, Sofía. Entra. La cena está lista. Se sintió como una extraña, viendo cómo Javier cogía solícitamente la cesta de manos de Sofía.
le indicaba amablemente que se pusiera unas zapatillas de casa y, de forma natural, le pasaba un brazo por los hombros para guiarla al salón. En todo el proceso, no volvió a mirarla ni una sola vez. El delicioso aroma de la comida se volvió sofocante de repente. Elena se quedó inmóvil en el comedor, observando las espaldas de su marido y de aquella chica. Un sentimiento de soledad y humillación la envolvió por completo. La cena que había preparado con tanto esmero para felicitarle se había convertido en el escenario perfecto para otra persona. La atmósfera en la mesa era tan tensa que costaba respirar. Elena se sentó en silencio, con las manos en el regazo, sintiéndose completamente fuera de lugar en su propia casa. Javier y Sofía hablaban animadamente sobre temas de la oficina, sobre planes futuros, sobre fiestas a las que habían asistido juntos. Tenían un mundo entero en común, un mundo en el que Elena no podía entrar. De vez en cuando, Sofía soltaba una risita, inclinándose hacia Javier de forma sugerente, y él respondía con una mirada de cariño que Elena jamás había recibido en sus 3 años de matrimonio. Elena bajó la cabeza y se quedó mirando el cuenco de arroz blanco que tenía delante. Sentía un nudo amargo en la garganta. Había pensado que, si era lo suficientemente paciente, si se sacrificaba lo suficiente, el corazón de hierro de Javier algún día se derretiría por ella, pero se había equivocado. Su corazón no era de hierro, simplemente no era para ella. «¡Ala, solomillo al Pedro Ximénez! ¡Qué bien huele!», exclamó Sofía, con los ojos brillantes fijos en el apetitoso plato que había en el centro de la mesa. «Javi, ¿no es este tu plato preferido?». Javier sonrió levemente, una sonrisa que Elena rara vez veía. «¿A ti también te gusta? Prueba la mano de tu cuñada». Dicho esto, cogió los cubiertos de servir y puso el medallón de solomillo más grande y jugoso en el plato de Sofía. Aquel gesto fue como una aguja clavándose en el corazón de Elena. El solomillo era el plato favorito de por ella. Javier lo sabía. Cuando empezaron a salir, él mismo le había dicho que le encantaba ver su cara de felicidad al comerlo. Pero, ¿cuánto tiempo hacía que no le servía comida a ella? Sofía con elegancia cortó un trocito, lo probó y exclamó: «Está delicioso. Tu cuñada cocina de maravilla. No me imaginaba que fuera tan buena en la cocina». Su cumplido sonaba condescendiente, como si el hecho de que una esposa cocinara bien fuera algo extraordinario. Javier esbozó una media sonrisa. Sin mirar a Elena, le dijo a Sofía: «Pasa todo el día en casa, ¿qué va a hacer si no es esto? Come más». Y dicho esto, le sirvió otro medallón, y luego otro. Todas las mejores porciones, las más tiernas, terminaron en el plato de Sofía. La fuente se vació rápidamente, dejando solo algunos trozos pequeños y los bordes. Los cubiertos de Elena seguían inmóviles junto a su plato. No había probado bocado. Sofía pareció darse cuenta y, fingiendo preocupación, levantó su mirada inocente hacia Javier. «Javi, ¿por qué me sirves todo a mí? También hay que dejarle a tu cuñada. Ella se ha esforzado mucho cocinando». Una actuación perfecta de chica considerada y sensible. Elena levantó la cabeza. Por primera vez en toda la cena, miró directamente a los ojos de su marido. Quería ver cómo respondería. Aún albergaba una última brizna de esperanza de que quizás solo estaba siendo desconsiderado, de que quizás se daría cuenta de su falta de tacto. Pero Javier aplastó esa frágil esperanza sin piedad, la miró de reojo, con una expresión de hastío y desprecio. Luego se volvió hacia Sofía, con un tono tan casualmente cruel como si hablara de un objeto inanimado. «¿Ella? A ella le da igual que comer. Solo merece las sobras». Crash. El mundo se hizo añicos en los oídos de Elena. Cada una de esas palabras fue como un fragmento de cristal afilado clavándose directamente en su corazón sangrante. Las sobras. Solo merezco las sobras. Por un instante, todos los sonidos desaparecieron. Ya no oía las risas, no olía la comida. Ante sus ojos solo quedaba el rostro impasible de Javier y la sonrisa victoriosa oculta tras la falsa sorpresa de Sofía. 3 años de matrimonio. ¿Qué había sacrificado? Renunció a su estatus de hija de buena familia, a una prometedora carrera, aceptó una vida ordinaria, pasando los días en la cocina solo para cuidarlo. Soportó su frialdad, la actitud despectiva de su suegra, ignoró los rumores de sus infidelidades. Se había engañado a sí misma pensando que, si se esforzaba, todo mejoraría. Pero todo lo que recibió a cambio fue una frase: «Solo mereces las sobras». La humillación, el dolor, la ira acumulada durante 3 largos años estallaron de repente. El amor que una vez consideró su vida entera estaba ahora completamente muerto. Muerto por el desprecio del hombre que más había amado. Las manos de Elena, apoyadas en su regazo, se cerraron en puños, las uñas clavándose en su piel sin sentir dolor.
El último resquicio de calidez en sus ojos se extinguió, reemplazado por una frialdad aterradora, un vacío absoluto. Era hora de terminar. De terminar esta tragedia que ella misma, en su estupidez, había escrito. La frase de Javier fue como un interruptor que apagó toda la luz y el calor en el mundo de Elena. El dolor ya no gritaba. Se asentó, solidificándose en un bloque de hielo en su pecho. Ya no sentía nada, ni humillación, ni ira, solo un vacío aterrador. Se levantó lentamente. Sus movimientos eran pausados, anormalmente tranquilos, como si la persona que acababa de ser insultada no fuera ella. Javier y Sofía la miraron. En los ojos de Sofía brilló un destello de burla, mientras que Javier mostraba una evidente molestia, asumiendo que estaba a punto de montar una escena infantil. ¿Qué haces? Siéntate. No me dejes en ridículo delante de los invitados, gruñó Javier. Elena no respondió. Su mirada recorrió la suntuosa cena que ella misma había preparado. El solomillo casi agotado, las gambas aún humeantes, los pimientos verdes, todo su esfuerzo, su amor, su esperanza estaban allí. Un banquete de estupidez. Y entonces, actuó. Sin previo aviso, Elena levantó una pierna y con toda la fuerza de su desesperación, dio una patada brutal al borde de la mesa. ¡Rum! ¡Crash! La pesada mesa de madera se volcó. Platos, copas y comida salieron volando, esparciéndose por el brillante suelo de mármol. El caldo caliente salpicó por todas partes. Los trozos de carne y verduras crearon un desastre sucio y caótico. El sonido ensordecedor de la porcelana rompiéndose resonó en la habitación, destrozando el falso silencio. Javier y Sofía, atónitos, gritaron y retrocedieron a toda prisa para evitar los fragmentos. No podían creer lo que veían. La mujer siempre dócil y sumisa, que ni siquiera se atrevía a levantar la voz, había cometido un acto tan demencial. Tú, estás loca. Javier, recuperado del shock, tenía el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. Que su mujer lo humillara así frente a su amante era una afrenta intolerable a su orgullo masculino. Se abalanzó hacia ella, con la mano levantada, apuntando directamente a la cara de Elena. «Elena Montesinos, ¿te atreves? Hoy te voy a enseñar modales». Pero esa bofetada nunca llegó. Justo en el instante en que la mano de Javier estaba a punto de impactar en su mejilla, Elena levantó fríamente su teléfono móvil. No mostró miedo, no se apartó. Sus ojos se clavaron en los de él, con una mirada gélida y extraña, como si mirara a un desconocido. Esa mirada detuvo a Javier en seco. En el silencio sepulcral, Elena marcó con calma un número grabado a fuego en su memoria. La llamada se conectó al instante. «Papá, ven a recogerme». Su voz ya no temblaba ni se quebraba. Era clara, nítida y fría como el hielo. El sonido retumbó en la habitación desordenada, llegando a los oídos de Javier y Sofía como una burla. «No quiero seguir ni un segundo más en este lugar inmundo». Javier se quedó perplejo, y luego soltó una carcajada, como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Su ira se transformó en un desprecio absoluto. «¿A quién llamas? ¿A tu padre?», se burló, señalándola con el dedo. «Elena Montesinos, ¿quién te crees que eres? ¿Llamas a tu familia de paletos de Extremadura? ¿Para qué? ¿Para que vengan a suplicarme que no te deje?». Dio un paso más, con un tono condescendiente. «Déjame decirte algo, una mujer como tú, una vez que la dejas, no encontrará a nadie mejor que yo. Será mejor que te disculpes educadamente y limpies este desastre. Si no, lárgate de mi casa ahora mismo». Sofía, a su lado, fingió intervenir. «Javi, no te enfades. Seguro que Elena solo ha tenido un arrebato». Pero la sonrisa de suficiencia en sus labios no podía ocultarse. Este drama era incluso más emocionante de lo que esperaba. Elena no dijo nada más. Colgó el teléfono en silencio, sus ojos fijos en Javier. Su mirada era la de quien observa a un payaso, a un pobre desgraciado que no sabe que su final está cerca. Su calma enfureció aún más a Javier, pero también le provocó una vaga e inexplicable sensación de inquietud. 10 minutos después, la tensión asfixiante del apartamento fue rota por el sonido insistente del timbre. Ding dong, ding dong. Sonaba urgente y autoritario, como si la persona al otro lado no tuviera intención de esperar pacientemente. Javier se sobresaltó. Aún enfadado, miró de reojo a Elena, que seguía inmóvil entre los restos de la cena, y fue de mala gana hacia la puerta. «Seguro que son mis suegros», murmuró con sarcasmo. Lo suficientemente alto para que tanto Elena como Sofía lo oyeran. «Perfecto. Que vengan. Así les diré la clase de hija que han educado».
Ya tenía preparado un discurso humillante para la familia de pueblo de Elena. En su imaginación, tras la puerta habría una pareja de ancianos, desgastados y mal vestidos, que se disculparían servilmente y se llevarían a su hija. Con la arrogancia de quien se siente superior, Javier abrió la puerta de un tirón. Pero la escena que vio le cortó la respiración y todas las palabras venenosas se le quedaron atascadas en la garganta. Afuera no había ningún par de ancianos. En el centro se encontraba un hombre de unos 50 y tantos años. Vestía un traje hecho a medida de una confección exquisita, y de cada uno de sus gestos emanaba un aura de autoridad y calma. Sus ojos eran penetrantes, delatando el poder de alguien acostumbrado a dar órdenes. Incluso de pie, sin moverse, desprendía una presión invisible que obligaba a los demás a contener el aliento. Detrás de él, dos hombres altos con trajes negros, gafas de sol y auriculares, claramente guardaespaldas profesionales. A su lado, un joven asistente con gafas de montura dorada sostenía un maletín de cuero, inclinado con reverencia. Este séquito no pertenecía en absoluto al mundo humilde que Javier siempre había atribuido a la familia de su esposa. Javier se quedó petrificado. Sentía que esa cara le resultaba familiar, tan familiar que su corazón dio un vuelco. La había visto en algún lugar, en las portadas de las principales revistas económicas, en las noticias financieras, en foros empresariales de ámbito nacional. Su cerebro trabajó a toda velocidad, y entonces un nombre surgió, haciéndole temblar de pies a cabeza. Ricardo Montesinos, presidente del Grupo Titán, un auténtico tiburón del mundo empresarial español, una figura legendaria a la que gente como Javier solo podía admirar desde la distancia, sin atreverse a soñar con acercarse a él. Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su garganta estaba seca, incapaz de pronunciar una palabra. Tartamudeó: Señor Montesinos, ¿a quién busca? Ricardo Montesinos ni siquiera lo miró. Su imponente mirada pasó por encima de Javier y se dirigió al interior del apartamento. Cuando vio a su hija de pie, con los ojos vacíos, y la cena destrozada en el suelo, la frialdad en sus ojos pareció congelar el aire. Elena, su voz se tornó grave, cargada de dolor e indignación. Solo entonces Elena se movió. Caminó entre los fragmentos de porcelana hacia su padre. Javier, por instinto, retrocedió para dejarla pasar. Ricardo Montesinos se quitó la chaqueta del traje y la colocó sobre los hombros de su hija, cubriendo su aspecto desolado. Solo después, su mirada afilada como una cuchilla se volvió para clavarse en Javier, que seguía paralizado con el rostro pálido como el papel. Javier Vargas, dijo Ricardo Montesinos, pronunciando cada sílaba con claridad, firmeza y peso. Subdirector de proyectos en Innovatec, ¿correcto? Sí, señor, respondió Javier temblando. Ese proyecto de colaboración con el Grupo Titán del que tan orgulloso estás, el que te ha valido el ascenso a subdirector. Ricardo Montesinos hizo una pausa, y su media sonrisa fue un presagio de destrucción. A partir de este momento, queda oficialmente cancelado. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. Entró en pánico. No, señor Montesinos, debe haber un malentendido. ¿Por qué? Ricardo Montesinos no le dio oportunidad de terminar. Su mirada se deslizó hacia Sofía, que se escondía aterrorizada detrás de Javier, y luego volvió al desastre del suelo. Y que tu empresa se prepare para la quiebra. No era una amenaza, era una sentencia. La sentencia de Ricardo Montesinos cayó como un martillo sobre la cabeza de Javier, dejándolo aturdido y tambaleante. ¿Quiebra? ¿Por una cena? ¿Por una frase? No podía entenderlo, ni atreverse a creerlo. Elena Montesinos, la esposa que siempre había menospreciado, la que creía de una familia humilde. ¿Cómo podía ser la hija de Ricardo Montesinos? Todo era absurdo, como una pesadilla. Elena, envuelta en la chaqueta de su padre, sintiendo su calor, seguía con el corazón helado. No volvió a mirar a Javier. Para ella, ese hombre y sus 3 años de matrimonio habían muerto en el instante en que pronunció aquella frase cruel. «Vámonos a casa», hija, dijo Ricardo Montesinos con ternura. Luego se volvió hacia su asistente y ordenó con un tono que no admitía réplica: «Asistente, encárguese del resto. No quiero que mi hija tenga ninguna relación más con este lugar». «Sí, presidente», respondió el asistente, inclinándose respetuosamente. Elena asintió en silencio y siguió a su padre hacia la puerta. Caminó con la espalda recta, sin mirar atrás ni una sola vez. Cruzó el umbral, dejando atrás la casa que una vez fue su hogar, 3 años de juventud desperdiciados, y al hombre que había pisoteado su amor. Esa puerta era ahora la frontera entre el infierno y una nueva vida. Un lujoso Rolls Royce negro esperaba, silencioso e imponente, en la entrada del edificio.
Un guardaespaldas abrió la puerta y Elena se acomodó en el suave asiento de cuero. La puerta se cerró, aislándola del ruidoso mundo exterior y también de su humillante pasado. Solo cuando el coche comenzó a moverse, alejándose del complejo de apartamentos que la había aprisionado durante 3 años, Elena no pudo contenerse más. La fortaleza y la frialdad que había intentado aparentar se hicieron añicos. Apoyó la cabeza en el hombro de su padre, el hombre más poderoso de Madrid, y lloró desconsoladamente, como una niña. Su llanto estaba lleno de rabia, humillación y dolor. Lloraba por su amor muerto, por su sacrificio ciego, por su propia estupidez. Ricardo Montesinos abrazó a su hija con fuerza, su corazón encogido. Se sentía un padre fracasado. Por respetar el deseo de su hija de un amor puro, sin intereses, había accedido a que ocultara su identidad y se casara con un hombre mediocre. Pensó que, mientras su hija fuera feliz, podría aceptarlo todo. Pero se había equivocado. Su indulgencia la había empujado al infierno. «Es culpa mía, todo es culpa mía», murmuró, acariciando su espalda, con la voz rota por el dolor. No debería haber permitido que sufriera sola tanto tiempo. Elena negó con la cabeza entre sollozos. No culpaba a su padre. La elección había sido suya, la estupidez había sido suya. Mientras tanto, en el apartamento, Javier y Sofía permanecían paralizados en medio del caos. Las palabras de Ricardo Montesinos aún resonaban en sus oídos, frías y autoritarias. «Javi, ¿qué es todo esto?», tartamudeó Sofía, su hermoso rostro pálido sin una gota de sangre. «Elena, ¿cómo puede ser la hija del presidente Montesinos?». Javier no respondió. Miraba al vacío, con la mente en blanco. Recordó las veces que Elena le había dicho que quería visitar a su familia, y él siempre se había negado, diciendo que su pueblo en Extremadura estaba lejos y era una molestia. Recordó las veces que su madre la había criticado por no ser de su misma clase social, y él había asentido en silencio. Recordó la expresión tranquila de Elena cuando él presumía de estar a punto de firmar el contrato con el Grupo Titán. De repente, todo cobró un sentido irónico y devastador. Él, Javier Vargas, siempre se había creído brillante, que casarse con una mujer humilde era un favor que le hacía. Pero la verdad era que el mayor éxito de su carrera, el mismo que usó para humillar a su esposa, pertenecía a la familia de ella. No era más que un payaso arrogante, bailando en un escenario sin saber que el único espectador se reía de él. Esta verdad era más dolorosa que la cancelación del contrato o la inminente quiebra. Destruía por completo su orgullo. El silencio aterrador fue roto por el estridente tono de llamada del móvil de Javier. Se sobresaltó, sacó el teléfono con torpeza. La pantalla mostraba «Director General». Su corazón se encogió, un mal presentimiento se apoderó de él. Con manos temblorosas, descolgó. «Hola, director. Javier Vargas». Un rugido furioso desde el otro lado casi le revienta el tímpano. «¿Qué demonios has hecho? Sabes lo que acabas de provocar». Yo no... ¿No lo sabes?» La voz del director estaba cargada de veneno. «El asistente del presidente Montesinos acaba de llamarme. Dijo que, debido a tus problemas de ética personal, el Grupo Titán cancela oficialmente por todos por los proyectos de colaboración con nosotros». «Todos. ¿Me oyes?». Javier sintió que la cabeza le daba vueltas. Aunque ya lo había escuchado de boca del propio Ricardo Montesinos, oírlo de su superior seguía siendo un golpe brutal. «Director, déjeme explicarle. Es solo un malentendido familiar». «¿Malentendido familiar?». El director se rió con sorna. «¿Sabes quién es tu esposa? Es Elena Montesinos, la única hija de Ricardo Montesinos. Podrías haberte metido con cualquiera, pero te metiste con su hija predilecta. Si quieres arruinarte, hazlo solo. No arrastres a toda la empresa contigo». ¿Sabes qué? Nada más conocerse la noticia, las acciones de la empresa han empezado a desplomarse. Los inversores están llamando para retirar su capital. Otros socios, al oír que Titán se retira, están reconsiderando sus contratos. Lo has destruido todo, Javier Vargas. Las maldiciones del director eran como cuchillos clavándose en sus oídos. Ya no entendía lo que decía, solo sabía que su mundo se estaba desmoronando. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, su posición, su reputación, su futuro se estaba convirtiendo en cenizas en una sola noche. La llamada terminó con una frase. «Estás despedido. Prepara el culo para recibir una demanda». Tut, tut, tut. El teléfono se le cayó de las manos, estrellándose contra el suelo. Se desplomó en el sofá, agarrándose la cabeza, con la mirada perdida. La pesadilla no había hecho más que empezar. Su teléfono volvió a vibrar sin cesar. Eran socios, bancos,
Gente que antes lo adulaba, ahora llamando para exigir explicaciones, para reclamar deudas. Al mismo tiempo, las noticias económicas en las redes sociales explotaban con titulares sensacionalistas. El grupo Titán cancela abruptamente un contrato multimillonario. Innovatec se enfrenta a la quiebra. Sofía, a su lado, sostenía su propio teléfono, temblando. Su rostro estaba lívido mientras leía los comentarios en Internet. Todo había sucedido demasiado rápido. Era aterrador. Había venido esa noche para presumir ante la esposa de pueblo, para consolidar su posición junto al hombre que estaba a punto de ser subdirector. Pero ahora, ese hombre era un fracasado, a punto de quedarse sin nada. El barco de oro al que pensaba aferrarse se estaba hundiendo. Javi, ¿qué vamos a hacer ahora?, le sacudió, con la voz temblorosa por el pánico. Javier pareció despertar de su estupor. Eso es. Elena Montesinos. Todo era culpa suya. Si ella lo perdonaba, si le decía una palabra a su padre, todo podría salvarse. Recogió apresuradamente su teléfono roto, intentó encenderlo y buscó el número de Elena. Llamó frenéticamente. 1 vez, 2, 10 veces. Pero la única respuesta fue la voz monótona de una operadora. El número al que llama no está disponible en este momento. No disponible. Le había bloqueado. Javier lanzó el teléfono contra la pared, gritó, impotente y desesperado. Se había acostumbrado a que Elena siempre estuviera ahí, siempre esperando, siempre perdonando. Nunca imaginó que llegaría el día en que ella realmente se marcharía, y lo haría de una forma tan cruel y definitiva. Sofía observó la locura de Javier con una mezcla de miedo y asco. Empezó a calcular su propia vía de escape. Quedarse con un fracasado no entraba en sus planes. ¿Amor? No era nada comparado con el dinero y el estatus. El Rolls Royce negro se deslizó a través de una cancela de hierro forjado y entró por un camino de grava blanca en una vasta propiedad. La mansión de la familia Montesinos se alzaba imponente y majestuosa en medio de jardines meticulosamente cuidados, con una arquitectura clásica que irradiaba una elegancia moderna. Este era el verdadero hogar de Elena, un lugar del que se había alejado voluntariamente durante 3 años persiguiendo la quimera de un amor sencillo. Las últimas lágrimas se habían secado en sus mejillas. Al bajar del coche, Elena ya no era la mujer desolada y derrotada. Había encerrado su debilidad en lo más profundo de su ser, reemplazándola por una calma aterradora. La señora Rivas, el ama de llaves que la había cuidado desde niña, salió corriendo a recibirla, con el rostro lleno de preocupación y pena. «Señorita, ha vuelto. Entre, por favor, el señor la espera en el salón». Elena asintió levemente y cruzó el umbral familiar. Todo en la casa seguía igual. Lujoso, opulento y frío. Su padre, Ricardo, estaba sentado en el sofá, su rostro aún marcado por la ira y el dolor. «Sube a tu habitación a descansar», dijo él, con la voz mucho más suave. «Yo me encargaré de todo». «No es necesario», papá, respondió Elena, su voz clara pero sin calidez. «No estoy cansada. Solo quiero hacer un par de cosas». Dicho esto, subió directamente al dormitorio principal en la segunda planta, la habitación en la que no había dormido en 3 años. Era varias veces más grande que todo el apartamento de Javier, con un vestidor gigantesco lleno de ropa de diseño que nunca había tocado. Se paró frente a un gran espejo, observando su reflejo. Una mujer con un rostro hermoso pero pálido, los ojos hinchados de llorar y una larga melena negra recogida en una coleta. A Javier le encantaba ese pelo, le gustaba acariciarlo, oler su suave fragancia. Elena esbozó una sonrisa de autodesprecio. Todo era mentira. Abrió el cajón del tocador y sacó unas tijeras afiladas. Sin dudarlo un instante, agarró su larga melena. ¡Zas! El sonido seco de las tijeras resonó, y un mechón de pelo negro y sedoso cayó al frío suelo de mármol como un recuerdo cercenado. Continuó cortando, mechón a mechón, de forma decidida y cruel. Los largos cabellos, símbolo de su docilidad y sumisión pasadas, cayeron uno tras otro. Cuando terminó, su melena suelta era ahora un corte a la altura de los hombros, algo desigual pero que le daba un aire sorprendentemente audaz y rebelde. Se miró en el espejo. El rostro era el mismo, pero su aura había cambiado por completo. Sus ojos ya no mostraban sumisión, sino una mirada afilada, fría y llena de una determinación inquebrantable. Tiró las tijeras sobre el tocador y entró en el vestidor. Pasó de largo los vestidos de flores y los cómodos conjuntos de algodón que solía usar para complacer a Javier. Su mano se detuvo ante un traje de chaqueta blanco de corte impecable, una blusa de seda negra y unos tacones de aguja de Jimmy Choo. Se cambió. Al salir del vestidor, la Elena del pasado había desaparecido por completo. Frente al espejo había una mujer extraña pero a la vez muy familiar.
El pelo corto realzaba su cuello esbelto y su rostro refinado. El traje blanco ceñido a su cuerpo irradiaba poder y profesionalidad. Los tacones hacían que cada uno de sus pasos fuera firme y seguro. Ya no era la sumisa esposa de Javier Vargas, confinada a la cocina. Era Elena Montesinos, la única heredera del Grupo Titán, y había vuelto. A la mañana siguiente, el sol de Madrid iluminaba el gran salón de la mansión Montesinos, pero no podía disipar la frialdad del ambiente. Elena estaba sentada frente a su padre, con el rostro tan sereno como un lago en calma. He tomado una decisión, papá. Quiero el divorcio, lo antes posible. Ricardo Montesinos miró a su hija con una mezcla de dolor y orgullo. El shock de la noche anterior parecía haberla hecho madurar de la noche a la mañana. Asintió con firmeza. De acuerdo, te apoyo. Buscaré al mejor abogado de Madrid. Cogió el teléfono e hizo una llamada. Abogado Herrera, soy Ricardo Montesinos. Tengo un asunto personal para el que necesito su ayuda. ¿Podría venir a mi casa ahora mismo? Aproximadamente una hora después, un Audi negro se detuvo frente a la puerta. De él bajó un hombre. Medía alrededor de 1,85 m. Vestía un elegante traje gris marengo y tenía una postura erguida. Su rostro era de rasgos marcados y atractivos, con ojos brillantes y una nariz recta, y todo él desprendía un aire de confianza y profesionalidad, pero también de calidez. Cuando el hombre entró en el salón y vio a Elena, la profesionalidad de su rostro fue reemplazada momentáneamente por la sorpresa y un destello de una emoción compleja e indescriptible. «Elena, ¿eres tú?» Elena también se sorprendió un poco. No esperaba que el mejor abogado del que hablaba su padre fuera un viejo conocido. Daniel Herrera. ¿Cuánto tiempo sin verte? Daniel Herrera, el abogado más prestigioso de Madrid, especializado en complejos litigios mercantiles y civiles, era también su compañero de facultad. Había sido una figura destacada en su época, no solo por su expediente académico brillante, sino también por su atractivo físico y su carácter afable. También fue el hombre que se le declaró la noche antes de la graduación, pero para entonces el corazón de Elena ya pertenecía por completo a Javier Vargas. Ricardo Montesinos los miró con cierta sorpresa. ¿Os conocéis? Daniel recuperó rápidamente su compostura profesional, saludó a Ricardo con una inclinación de cabeza y luego se dirigió a Elena. Sí, señor Montesinos. Elena y yo fuimos compañeros de universidad. Sus ojos se detuvieron en el pelo corto de ella y luego notaron el cansancio oculto bajo un ligero maquillaje. Un mal presentimiento le recorrió. Siéntese, por favor, dijo Ricardo. Le he llamado por un asunto relacionado con mi hija. Después de escuchar el breve resumen de los hechos, el rostro habitualmente amable de Daniel se endureció. Sus ojos brillaron de ira al oír la frase, «Solo merece las sobras». Miró a Elena, su voz se tornó grave, llena de compasión. ¿Cuánto has tenido que sufrir estos años? Una simple frase, sin consuelos vacíos, hizo que el corazón helado de Elena temblara ligeramente. Por primera vez desde que todo ocurrió, alguien le decía que había sufrido. «Estoy bien», respondió, con la voz aún tranquila. «Ahora solo quiero acabar con todo esto. Quiero el divorcio y quiero que pague por lo que ha hecho». Daniel asintió, su mirada se volvió firme y penetrante. «No te preocupes, soy tu abogado. Te prometo que te ayudaré a recuperar todo lo que te pertenece, tanto material como moralmente. Ese hombre no verá ni un céntimo. Es más, tendrá que indemnizarte». Abrió su maletín y sacó una carpeta con los trámites de divorcio. «Déjamelo a mí. Lo tramitaremos lo más rápido posible. Ahora necesito que me cuentes en detalle cómo ha sido vuestro matrimonio, especialmente en lo que respecta a las finanzas y cualquier prueba que tengas de su infidelidad o maltrato psicológico». Al ver la profesionalidad y la confianza que irradiaba Daniel, Elena sintió que un peso se le quitaba de encima. Quizás la decisión de llamar a su padre aquella noche fue lo más acertado que había hecho en 3 años. Tenía un padre poderoso que la quería incondicionalmente. Y ahora tenía un viejo amigo, un sólido aliado de su parte. En el camino de la venganza, no estaba sola. Inmediatamente después de la reunión con Daniel Herrera, la gigantesca maquinaria llamada Grupo Titán comenzó a operar. La orden fue transmitida desde el despacho del presidente y los departamentos pertinentes actuaron con una velocidad y eficiencia asombrosas. El lunes por la mañana, el mercado de valores de Madrid abrió con una noticia que causó conmoción. En la web oficial del Grupo Titán y en todos los principales medios de comunicación, se publicó un comunicado de prensa breve pero contundente. El Grupo Titán comunica que, por razones relacionadas con problemas de ética empresarial insalvables por parte de un socio,
Hemos decidido rescindir con efecto inmediato todos los proyectos de colaboración dentro del marco de la ciudad inteligente con la empresa Innovatec. El grupo Titán no se hará responsable de las pérdidas que se deriven de esta decisión. Siempre priorizamos la integridad y la ética en todas nuestras operaciones comerciales. El comunicado no mencionaba a Javier Vargas, ni especificaba cuál era el problema ético, pero esa ambigüedad avivó aún más la especulación y la imaginación del mundo empresarial. Un grupo líder como Titán nunca tomaría una decisión tan drástica y fulminante sin una razón de peso. Ética empresarial era un cargo invisible pero con el poder destructivo más devastador. Atacaba directamente la reputación y la supervivencia de una empresa. Innovatec se convirtió instantáneamente en el ojo del huracán. Los teléfonos de la dirección no dejaban de sonar. Las acciones de Innovatec, que habían estado subiendo gracias a la noticia de la colaboración con Titán, ahora se desplomaban como un avión sin motores. En una sola mañana, la capitalización bursátil de la empresa se había evaporado en más de un 30%. Los otros socios de Innovatec, que antes los felicitaban con entusiasmo, ahora llamaban en masa pidiendo explicaciones. Los más cautelosos congelaron inmediatamente sus inversiones y comenzaron a revisar sus contratos. Nadie se atrevía a relacionarse con una empresa a la que Titán había sentenciado públicamente. Que Titán te diera la espalda en Madrid equivalía a que todo el mundo empresarial te la diera. Javier Vargas, recién despedido, estaba sentado en su desordenado apartamento, leyendo las noticias en su tableta con las manos temblorosas. Sabía que esto era solo el principio. Era el primer golpe de la familia Montesinos. Un ataque devastador que no le daba ni a él ni a su empresa ninguna oportunidad de defenderse. Intentó llamar a su director general, a sus antiguos colegas, pero nadie contestaba. Estaba completamente aislado. Cuando uno está en la cima, todos lo aclaman. Cuando cae, hasta su propia sombra quiere abandonarlo. Un miedo atroz se apoderó de Javier. No solo había perdido su trabajo, estaba a punto de perderlo todo. Este apartamento, el coche de lujo, la vida de alto standing de la que tanto se enorgullecía, todo corría el riesgo de desvanecerse. En medio del pánico volvió a pensar en Elena. Tenía que encontrarla, tenía que suplicarle. Aunque tuviera que tragarse todo su orgullo, lo haría. Mientras tanto, en la mansión Montesinos, Elena estaba sentada junto a la ventana, con una taza de manzanilla caliente en las manos. Leía con calma las mismas noticias que Javier, pero en su rostro no había ni una pizca de emoción. El colapso de Innovatec, el pánico de Javier, todo estaba dentro de sus cálculos. Esto era solo el aperitivo del banquete de venganza que le había preparado. Quería que probara la sensación de ser despojado de todo, la impotencia de ver cómo su mundo se derrumbaba sin poder hacer nada. Quería que entendiera lo que se sentía al ser tratado como las sobras. Tras 2 días viviendo en un infierno de llamadas de acreedores y pésimas noticias financieras, Javier Vargas no pudo soportarlo más. Su arrogancia y orgullo habían sido pulverizados por el miedo y la desesperación. De alguna manera, consiguió la dirección de la mansión Montesinos, probablemente a través de algún antiguo contacto al que tuvo que pagar un alto precio. Esa tarde, mientras Elena paseaba por el jardín con su padre, el personal de seguridad llamó para informar de que un hombre llamado Javier Vargas estaba montando un escándalo en la puerta principal, insistiendo en ver a la señorita Montesinos. Ricardo iba a ordenar que lo echaran, pero Elena lo detuvo. «Déjalo estar, papá. Quiero ver qué otra obra de teatro puede representar». Subió al balcón del segundo piso, desde donde se veía claramente la entrada principal. Javier estaba allí, sin rastro de su habitual elegancia. El traje que llevaba estaba arrugado, el pelo revuelto, el rostro demacrado y con profundas ojeras. Parecía un mendigo. Al ver la figura de Elena en el balcón, sus ojos se iluminaron como los de un náufrago que encuentra un salvavidas. «¡Elena! ¡Elena! Sé que estás ahí», gritó, con la voz ronca, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Elena permaneció en silencio, observando con los brazos cruzados, con una mirada fría como si estuviera viendo una obra de teatro barata. Al ver que no reaccionaba, la desesperación de Javier aumentó. Perdiendo el último resquicio de dignidad, hizo algo que dejó atónitos a los guardias de seguridad. Se arrodilló. Sus rodillas golpearon con fuerza el duro pavimento frente a la verja de la mansión. Levantó la cabeza hacia el balcón y gritó con un llanto lastimero. «Elena, me equivoqué. De verdad que lo siento. Todo es culpa mía. Soy un cabrón, un desgraciado. ¿Podrías perdonarme esta vez?» Lloraba y hablaba al mismo tiempo, con la cara cubierta de lágrimas y mocos. «Podemos empezar de nuevo. Te prometo que te trataré bien, que nunca más te haré sufrir. Solo tienes que decirle una palabra a tu padre. Por favor, te lo suplico. Sálvame. Salva a la empresa.
Sus súplicas eran tan patéticas que podrían haber conmovido a cualquiera, pero a Elena solo le provocaban náuseas. ¿Empezar de nuevo? ¿Perdonarle? Si su padre no hubiera aparecido, si ella no fuera la señorita Montesinos, ¿estaría él arrodillado ahí? ¿O la habría echado de casa sin un céntimo? Su disculpa no era por amor, ni por arrepentimiento. Era la simple súplica de un fracasado que intentaba aferrarse a su última tabla de salvación. Finalmente, Elena habló. Su voz no era fuerte, pero en el silencio del atardecer fue increíblemente clara, llevada por el viento hasta los oídos de Javier. Javier Vargas, tu arrepentimiento no vale nada. Javier se quedó helado, levantando sus ojos llorosos hacia ella. Elena esbozó una sonrisa fría y burlona. ¿Recuerdas? Esa misma noche, durante la cena, ¿qué me dijiste? Hizo una pausa, como para darle tiempo a recordar la humillación que le había infligido. Dijiste: solo mereces las obras. Pronunció cada palabra con claridad, su voz como una cuchilla de hielo clavándose en lo más profundo del orgullo de Javier. El día que dijiste esa frase, Javier, lo nuestro se acabó. Ya no tienes derecho a pedir mi perdón. Tras decir esto, sin dedicarle ni un segundo más, se dio la vuelta con frialdad, entró y cerró las cortinas, dejando a Javier arrodillado bajo el sol poniente, sumido en una desesperación y una humillación absolutas. Su disculpa había llegado demasiado tarde. La noticia de Javier Vargas arrodillado y suplicando fuera de la mansión Montesinos fue un pequeño chisme, rápidamente eclipsado por el huracán financiero que envolvía a Innovatec. Pero para Sofía Romero, fue la sentencia de muerte para todos sus sueños. Javier ya no tenía ningún valor. El barco de oro al que pensaba aferrarse no solo se había hundido, sino que había arrastrado su reputación con él. Después de esa fatídica noche, ella también fue despedida fulminantemente de Innovatec, con la excusa de dañar la imagen de la empresa. Las promesas de ascensos y un futuro brillante de Javier ahora eran un chiste de mal gusto. Presa del pánico y la frustración, Sofía decidió jugar su última carta. Si no podía tener lo que quería, destruiría a quien se lo había arrebatado todo. Incapaz de contactar con los medios de comunicación tradicionales, recurrió a un bloguero especializado en cotilleos y noticias sensacionalistas en redes sociales. Llorando desconsoladamente, inventó una trágica y conmovedora historia de amor. En ella, Sofía era una chica inocente y pura que se había enamorado de su jefe, Javier. Su amor era limpio y sincero, pero fue saboteado por Elena Montesinos, una esposa celosa y controladora. Ella no quería a Javi, sollozaba Sofía en una entrevista grabada en video, con el rostro maquillado para parecer pálido y vulnerable. Solo quería controlarlo. Cuando descubrió nuestros sentimientos, corrió a pedir ayuda a su padre, el presidente Montesinos, y usó su dinero y poder para pisotear nuestro amor, llevando a Javi y a toda la empresa a la ruina. ¿Cómo puede ser feliz una mujer tan malvada? La publicación se viralizó a una velocidad vertiginosa. La historia de la niña rica que abusa de su poder para destruir un amor verdadero siempre es un tema atractivo, que fácilmente despierta la ira de la comunidad online. Muchos, sin conocer la verdad, se lanzaron a criticar a Elena Montesinos, llamándola arpía, víbora y niñata rica. Defendieron a la débil Sofía, considerándola una víctima en una guerra de poder. Sofía observaba con aire de triunfo los comentarios de apoyo. Creía que, aunque no pudiera salvar su carrera, al menos podría arrastrar a Elena al fango con ella, manchando la reputación de la señorita Montesinos. Pero había subestimado a la familia Montesinos y se había sobreestimado a sí misma. Cuando la ola de opinión pública estaba en su punto álgido, el bufete de abogados de Daniel Herrera emitió un comunicado oficial en nombre de Elena. No se anduvieron con explicaciones largas. Simplemente anunciaron que presentarían una querella contra Sofía Romero y contra quienes difundieran rumores falsos por los delitos de difamación y calumnias. Inmediatamente después, se filtró una serie de pruebas contundentes, no de una fuente anónima, sino de correos electrónicos internos de Innovatec y testimonios de antiguos empleados. Primero, un archivo de audio de una reunión en la que un colega llamado Miguel presentaba una idea de marketing innovadora. 2 semanas después, el plan detallado de esa misma idea estaba en manos de Sofía, quien lo presentó directamente a Javier y recibió grandes elogios. Miguel fue posteriormente marginado y tuvo que dejar la empresa. A continuación, una serie de correos electrónicos y mensajes que demostraban cómo Sofía había enviado repetidamente información perjudicial y chismes sobre otros compañeros a Javier para eliminar a sus competidores en su camino hacia el ascenso. No era un lirio blanco e inocente, sino una trepadora manipuladora dispuesta a pisotear a otros para avanzar. La prueba final y más letal fue un breve video de la cámara de seguridad del pasillo de la empresa, que mostraba a Sofía y Javier besándose apasionadamente justo después del horario laboral,
en un momento en que, según su versión, su relación era puramente platónica. La comunidad online dio un giro de 180 grados al instante. Su indignación se volcó por completo contra Sofía. Las críticas e insultos fueron 100 veces peores que los que habían dedicado a Elena. Su verdadera cara fue expuesta. De víctima lastimera a trepa calculadora, una amante descarada. Su nombre se convirtió rápidamente en trending topic. Su antigua empresa, Innovatec, aunque moribunda, tuvo que emitir otro comunicado confirmando la veracidad de las pruebas y condenando su comportamiento. Sofía fue oficialmente repudiada por toda Madrid. Despedida, rechazada por sus amigos, ninguna empresa se atrevía a contratarla. De una ambiciosa y atractiva oficinista, cayó al fondo de la sociedad, recibiendo el final que se merecía. Una vez que la tormenta mediática sobre Sofía Romero amainó, Elena no se permitió regodearse en esa pequeña victoria. Sabía que la mejor venganza no era hundir a otros, sino brillar con más fuerza. Decidió entrar oficialmente en el mundo de los negocios, no solo para demostrar su valía, sino para reconstruir su vida con sus propias manos. El primer día, tuvo una conversación privada con su padre en su despacho de la sede del Grupo Titán. «Quiero que asumas el puesto de vicepresidenta», dijo Ricardo sin rodeos. «Eres la única heredera. Tarde o temprano ese puesto será tuyo». Elena sonrió y negó con la cabeza. «Papá, no quiero. No quiero que la gente diga que soy un florero, que solo me apoyo en la sombra del presidente Montesinos. Quiero empezar desde cero, por mis propios méritos». Ricardo miró los ojos decididos de su hija. Un sentimiento de orgullo llenó su corazón. Su hija había madurado de verdad. «Entonces, ¿qué quieres hacer?» «Dame un proyecto», dijo Elena, sus ojos brillando. «El proyecto más difícil, uno que todos consideren sin potencial. Les demostraré que la hija de Ricardo Montesinos no es una inútil». Al ver la determinación de su hija, Ricardo asintió. Le encargó un proyecto de una línea de productos de domótica llamada E-Hogar. Era un proyecto que llevaba 2 años estancado. La tecnología era buena, pero el diseño carecía de refinamiento y la estrategia de marketing era mediocre, lo que lo dejaba completamente eclipsado por los grandes competidores del mercado. El departamento de marketing había propuesto cancelarlo varias veces para evitar más pérdidas. Dárselo a Elena era tanto un desafío como una forma de ver de lo que era capaz. Elena aceptó el proyecto sin inmutarse. Pidió una pequeña oficina y un equipo de solo unos pocos empleados jóvenes pero entusiastas. Los días siguientes, prácticamente vivió en la empresa. No daba órdenes como una señorita, sino que se arremangaba y trabajaba codo con su equipo. Leyó todos los documentos del proyecto, desde los diseños técnicos hasta los densos informes de investigación de mercado. Fue personalmente a la fábrica para entender el proceso de producción, hablando con cada ingeniero. Organizó entrevistas en profundidad con clientes para entender por qué no elegían E-Hogar. Después de 2 semanas de trabajo incesante, Elena encontró el problema principal. E-Hogar se centraba demasiado en la tecnología y se olvidaba del factor humano. Era complicado, frío y no lograba una conexión emocional con el usuario. Convocó una reunión con toda la alta dirección del grupo, incluido su padre. Cuando ella, una recién llegada, se presentó ante aquellos veteranos de la industria, muchas miradas escépticas se posaron sobre ella. Pero cuando Elena comenzó su presentación, todo el escepticismo se desvaneció. «Señores», dijo, con voz firme y segura, «no vendemos tecnología, vendemos un hogar». E-Hogar se equivocó al posicionarse como un producto de alta tecnología. Debemos posicionarlo como un mayordomo atento, un compañero en cada familia. Presentó un plan de marketing completamente nuevo. En lugar de publicitar funciones complejas, propuso una campaña de videos cortos contando historias emotivas sobre cómo E-Hogar ayudaba a las familias. A una joven madre a tener más tiempo para jugar con su hijo, a una pareja de ancianos a sentirse más seguros, a una persona soltera y ocupada a sentirse menos sola. También propuso un rediseño completo del producto, utilizando materiales cálidos como la madera y la tela, y colores neutros, para crear una sensación de amabilidad y cercanía. Su plan era detallado, lógico y lleno de emoción. Demostraba no solo una aguda visión para los negocios, sino también una profunda comprensión de la psicología del consumidor. Cuando terminó, la sala de juntas quedó en silencio. Luego, un vicepresidente, el más estricto y conservador de todos, comenzó a aplaudir. Pronto, toda la sala estalló en una ovación. Ricardo Montesinos, sentado en la cabecera de la mesa, observaba a su hija brillar, sus ojos llenos de un orgullo infinito. Sabía que una nueva estrella estaba naciendo en el panorama empresarial de Madrid.
Elena Montesinos había demostrado que no necesitaba el título de hija del presidente para existir. El nombre Elena Montesinos era suficiente para brillar por sí solo. Mientras Elena construía paso a paso su propio imperio, el mundo de Javier Vargas se desmoronaba a una velocidad imparable. El juicio de divorcio fue rápido y discreto, sin la atención de los medios. Pero para Javier, fue una ejecución pública. Entró en el juzgado con el ánimo por los suelos. Su abogado, uno de oficio porque ya no podía permitirse uno de prestigio, se vio completamente superado por la profesionalidad y los argumentos afilados de Daniel Herrera. Daniel no necesitó hablar mucho. Simplemente presentó ante el juez pruebas irrefutables. Primero, los extractos bancarios que detallaban cada gasto que Javier había hecho en Sofía durante el último año. Regalos de lujo, cenas en restaurantes caros, incluso el alquiler del apartamento. La suma total era asombrosa, y todo había salido de la cuenta conjunta de la pareja, a la que Elena seguía ingresando dinero regularmente para ayudar a su marido, aunque ella no lo usara. A continuación, la transcripción del testimonio de una psicóloga que había tratado a Elena durante los últimos 6 meses de su matrimonio. La experta afirmó que Elena había sufrido un grave maltrato psicológico, siendo menospreciada y humillada, lo que le había provocado insomnio y un trastorno de ansiedad. Javier, sentado en el banquillo de los acusados, escuchaba cada acusación, su rostro pasando del rojo al blanco pálido. Quería protestar, gritar que era una calumnia, pero ante las pruebas contundentes, sus palabras no tenían ningún valor. Era como una bestia acorralada, esperando impotente el veredicto final. Y el veredicto llegó. El tribunal concedió el divorcio a Elena Montesinos. En cuanto a los bienes, dado que Javier era la parte culpable en el matrimonio, por infidelidad, y que la mayoría de los bienes de valor, como el apartamento y el coche, habían sido proporcionados por la familia Montesinos antes del matrimonio, no recibió absolutamente nada. Debía abandonar el apartamento en una semana. Peor aún, el tribunal dictaminó que Javier debía indemnizar a Elena con una suma considerable por los daños materiales, el dinero que había gastado en secreto con su amante, y morales que le había causado. Al escuchar la sentencia, Javier sintió que se le agotaban las fuerzas y se desplomó en la silla. Estaba en la ruina. Realmente en la ruina. No solo había perdido a su esposa, su carrera y su honor, sino que ahora cargaba con una deuda enorme. Salió del juzgado como un fantasma. Al mismo tiempo, se hizo pública la noticia de que Innovatec había presentado oficialmente la solicitud de concurso de acreedores. El colapso de la empresa era una consecuencia inevitable después de que Titán rompiera el contrato y sus socios le dieran la espalda. Cientos de empleados perdieron su trabajo, y Javier, que una vez fue la estrella en ascenso de la compañía, ahora era considerado el culpable de todo. Los días siguientes fueron los más oscuros de su vida. El banco precintó el apartamento. La financiera se llevó su coche. Tuvo que mudarse de lo que una vez consideró con orgullo su hogar. Con solo unas pocas prendas en una vieja maleta, tuvo que vender todos sus artículos de lujo, desde relojes hasta corbatas, para tener algo de dinero para sobrevivir y pagar una pequeña parte de la deuda. De un prestigioso subdirector que vivía en un apartamento de lujo y conducía un coche de alta gama, se convirtió en un desempleado sin hogar y ahogado en deudas. Vagaba por las calles de Madrid, la ciudad que una vez le había dado fama y que ahora solo le ofrecía indiferencia y desprecio. Realmente había probado la sensación de caer del cielo al infierno, y este infierno lo había creado él mismo. 3 meses después del divorcio, Madrid se preparaba para las fiestas de fin de año. La alta sociedad de la ciudad se reunió en la gala benéfica anual Noche de Estrellas, un prestigioso evento celebrado en el hotel de 5 estrellas más lujoso de la ciudad. Esa noche, Elena Montesinos era uno de los centros de atención de la fiesta. Apareció con un espectacular vestido de noche de color zafiro, con un elegante escote que dejaba al descubierto sus hombros y su esbelta clavícula. Su pelo corto estaba peinado con esmero, y su rostro, maquillado con sofisticación, realzaba su aura de confianza y poder. A su lado estaban su padre, Ricardo Montesinos, y su elegante acompañante, Daniel Herrera. La llegada del trío atrajo todas las miradas. Elena, con el rotundo éxito del proyecto E-Hogar, ya no era una desconocida. Era conocida como una nueva y brillante mujer de negocios, talentosa y hermosa. La gente la rodeaba, no por ser la hija del presidente Montesinos, sino por ella misma. Sonreía, levantaba su copa de vino y conversaba con inteligencia y encanto con los socios comerciales. Se había transformado por completo en una auténtica reina en su propio mundo. En un rincón oscuro del suntuoso salón de fiestas, donde las luces de los candelabros no llegaban, un hombre con un barato uniforme de camarero negro limpiaba en silencio una mancha de vino del suelo. Estaba más delgado y pálido que antes, sus ojos hundidos tras unas baratas gafas de montura negra.
Nadie podría haber reconocido en él a Javier Vargas. Después de meses de desempleo y de malvivir, había tenido que aceptar un trabajo temporal como camarero en este hotel para sobrevivir. Y, por una cruel ironía, el primer gran evento en el que tenía que trabajar era precisamente el lugar que menos deseaba pisar. Escuchó los murmullos de admiración a su alrededor y, siguiendo sus miradas, la vio. A Elena. Un escalofrío recorrió su espalda. Estaba deslumbrante, de una belleza radiante y lejana que nunca antes había visto en ella. Allí estaba, rodeada de las personas más poderosas, con una sonrisa de confianza y orgullo en los labios. Ella era como el sol, y él, una mísera mota de polvo en la oscuridad. Este cruel contraste fue como 1000 agujas clavándose en su ya destrozado orgullo. Se quedó allí, con un paño en la mano, mirando a la mujer que una vez fue su esposa. La mujer a la que había humillado diciendo que solo merecía las obras ahora brillaba como una reina. Y él, que se había creído superior, estaba agachado sirviendo en su fiesta. Una mezcla caótica de emociones surgió en los ojos de Javier. Un odio profundo hacia la persona que lo había llevado a esta situación. Una envidia abrasadora por todo lo que ella tenía. Y entre todo ello, un arrepentimiento tardío, amargo y tan doloroso que le desgarraba por dentro. ¿Qué había perdido? Había tirado un diamante para quedarse con una simple piedra. Absorto en sus emociones, sus manos temblaron, dejando caer una bandeja con copas vacías al suelo, provocando un fuerte y estridente estruendo. Un invitado cercano se giró y lo miró con desdén. «¿Qué haces, inútil? ¡Lárgate de mi vista!». Javier se apresuró a disculparse, recogiendo torpemente los trozos de cristal. La humillación lo inundó. Sintió como si todos en el salón lo estuvieran mirando, riéndose de él. Desde la distancia, Elena pareció oír el ruido. Miró en esa dirección por un segundo y luego se giró para continuar su conversación. Quizás no lo reconoció en absoluto. O quizás, para ella, ahora no era más que un camarero insignificante. Y esa indiferencia era más dolorosa que cualquier venganza. El frío invernal de Madrid parecía calar hasta los huesos. Sofía Romero se encogía dentro de su delgado abrigo, arrastrando la única maleta que le quedaba por una concurrida calle. Las brillantes luces de neón de las tiendas de lujo iluminaban su rostro, antes hermoso y ahora demacrado y pálido. Después de que su verdadera cara fuera expuesta, su vida se había hundido en un abismo. Ninguna empresa quería contratarla. Sus ahorros se agotaron, y el casero la echó del lujoso apartamento que Javier le había alquilado. Sus amigos, los que antes la rodeaban, ahora la evitaban como a la peste. Realmente había probado lo que se sentía cuando todo el mundo te da la espalda. En su desesperación, pensó en Javier. Al fin y al cabo, era el único hombre al que podía aferrarse en ese momento. Quizás dos fracasados podrían darse calor mutuamente en aquel frío invierno. Después de mucho preguntar, finalmente encontró la dirección de la miserable pensión donde se alojaba Javier en lo más profundo de un callejón húmedo y sucio. En cuanto se abrió la puerta, un olor a alcohol barato y tabaco le golpeó, haciéndola arrugar la nariz. Javier estaba frente a ella. Ya no era el apuesto y elegante subdirector. Estaba demacrado, con una barba descuidada, la ropa arrugada y los ojos inyectados en sangre por el insomnio y la bebida. «¿Qué haces aquí?», gruñó, mirándola sin rastro de afecto, solo con asco. Al ver su patético estado, la última esperanza de Sofía se desvaneció. La decepción se convirtió rápidamente en furia. Lo empujó y entró en la diminuta y desordenada habitación. «Javier Vargas, mira en qué te has convertido», gritó, con voz chillona. «Todo es por tu culpa, por tu estupidez y tu arrogancia. Si no hubieras provocado a Elena Montesinos, si me hubieras hecho caso antes, no estaríamos así». Javier soltó una risa seca, una risa amarga y demencial. «¿Por mi culpa? Sofía, ¿tienes la cara de decir eso?». Le agarró la muñeca con fuerza. «Si no fuera por ti, por hacerte siempre la víctima, por provocarme, yo nunca habría dicho esa maldita frase. Fuiste tú. Esa cara de falsa mosquita muerta tuya me ha arruinado». ¿Qué dices?». Sofía, atónita, también gritó. «Cobarde, ¿te atreves a hacerlo pero no a asumirlo? Menospreciaste a tu mujer para ganarte mi favor y ahora me echas toda la culpa a mí». «¿Ganarme tu favor?». Javier se rió con desdén, con la mirada llena de desprecio. «¿Crees que de verdad te quería? Solo te veía como una herramienta, un juguete nuevo para entretenerme. Comparada con Elena, no le llegas ni a la suela del zapato». Esta frase fue como una daga directa al ego de Sofía. El amor que había idealizado fue brutalmente expuesto por el hombre que lo protagonizaba. Nunca había existido. Todo había sido un intercambio de intereses.
Y ahora que los intereses habían desaparecido, solo quedaba el resentimiento. «Eres un desgraciado». Con todas sus fuerzas, se soltó y agarró un cenicero de la mesa, lanzándoselo a Javier. Se enzarzaron, insultándose, gritándose, incluso empujándose como dos animales heridos. Su falso amor se había roto por completo, dejando solo culpas y odio. Se lanzaron las palabras más venenosas, exponiendo sus cálculos más egoístas. La pelea terminó cuando el dueño de la pensión golpeó la puerta amenazando con llamar a la policía. Sofía, llorando, recogió su maleta, mirando a Javier con un odio absoluto. «Javier Vargas, tú y yo, a partir de hoy, no tenemos nada que ver. No vuelvas a aparecer en mi vida». Dicho esto, arrastró su maleta y se fue, desapareciendo en el oscuro callejón, dejando a Javier solo en la fría habitación, ahogado en alcohol y desesperación. Su relación tóxica, que comenzó con mentiras, terminó con odio. Ambos recibieron el trágico final que se merecían. La noticia de la quiebra y las deudas de Javier Vargas finalmente llegó a su pueblo natal. Su madre, la señora Vargas, al enterarse de que su querido hijo había pasado de ser un prometedor subdirector a un completo fracasado, quedó conmocionada y furiosa. No creía que su hijo tuviera la culpa. Para ella, Javier siempre había sido el hijo más brillante y bueno. Toda la culpa la volcó sobre Elena Montesinos. En su mente, su exnuera era una bruja que había seducido a su hijo para luego, con el poder de su familia, destruirlo. Decidió ir a Madrid para reclamar justicia para su hijo. Se presentó en la sede del Grupo Titán. Sin cita previa, irrumpió en el vestíbulo, gritando y armando un escándalo, exigiendo ver a Elena. «Elena Montesinos, que salga esa zorra. Esa nuera desagradecida y venenosa. Que salga a ver a su suegra». Varios guardias de seguridad acudieron rápidamente para intentar detenerla, pero la señora Vargas se tiró al suelo, gritando y llorando, atrayendo la atención de todos en el vestíbulo. «Dios mío, mirad, la nuera rica que abusa de su poder. Usa el dinero de su padre para arruinar a mi hijo. Qué mala suerte tuvo mi familia al acoger a esta mujer ingrata». El incidente fue comunicado rápidamente al despacho de Elena. Su asistente, preocupada, le dijo: «Directora Montesinos, quizás sea mejor que se encargue seguridad. No es necesario que usted intervenga». Elena dejó el bolígrafo sobre la mesa, su rostro inexpresivo. «No te preocupes, de esto me encargo yo». Se levantó, se ajustó la ropa y salió tranquilamente de su oficina hacia el ascensor. Cuando Elena apareció en el vestíbulo, todas las miradas se centraron en ella. Vestía un elegante traje de falda negro, con su pelo corto perfectamente peinado y un rostro frío que irradiaba el aura de alguien en una alta posición. No se parecía en nada a la zorra o la mujer venenosa que describía la señora Vargas. Al verla, la señora Vargas se levantó de un salto y la señaló, insultándola. «Ahí estás. ¿Aún te atreves a dar la cara? Has arruinado a mi hijo. ¿Estás contenta? Loba con piel de cordero». Elena no se inmutó. Hizo un gesto a los guardias para que retrocedieran un poco y miró con calma a la mujer que durante 3 años había intentado complacer. «Hola», señora dijo, su voz clara y fría resonando en el vestíbulo. «No me llames señora. No tengo una nuera como tú», gritó la mujer. Elena esbozó una sonrisa burlona. «Tiene razón. Su hijo y yo estamos divorciados. Ya no tenemos ninguna relación». Se acercó un paso más. Su voz seguía siendo monótona, pero cada palabra era como una aguja para el corazón de la señora Vargas. «Señora, ¿recuerda? Aquel año, cuando su hijo le dio dinero, usted lo cogió y... ¿qué me dijo a mí? Me criticó por mi origen humilde, por no estar a la altura de su familia. Dijo que yo no era digna de su hijo». Elena hizo una pausa, mirando directamente a los ojos atónitos de la mujer. «Pues bien, ahora se ha cumplido su deseo. Yo, Elena Montesinos, realmente no soy digna de Javier Vargas. Ya no somos de la misma familia, así que, por favor, retírese». El vestíbulo quedó en un silencio sepulcral. Los empleados miraban asombrados a su joven directora. Sus palabras, sin un solo insulto, tenían un poder de ataque mayor que 1000 maldiciones. Golpearon directamente la codicia y la arrogancia de la señora Vargas, dejándola sin palabras. Se quedó paralizada, su rostro pasando del rojo al pálido por la vergüenza y la ira. Elena no dijo nada más. Se dio la vuelta con frialdad e hizo un gesto al equipo de seguridad. «Acompañen a la señora a la salida». Dicho esto, volvió al ascensor, dejando atrás a la mujer que estaba siendo escoltada fuera del edificio en medio de una humillación total. Su relación con esa familia había sido cortada de raíz, limpia y definitivamente. Cuando parecía que, tras el divorcio y la quiebra de Javier,
Todas las cuentas estaban saldadas. Elena Montesinos demostró que no era de las que perdonan fácilmente a quienes la han herido, especialmente cuando el daño no era solo emocional. Durante el proceso de liquidación de los asuntos financieros finales tras el divorcio, el equipo legal de Daniel Herrera descubrió una anomalía. Al revisar todas las transacciones financieras de los 3 años de matrimonio, notaron una gran retirada de dinero de la cuenta de ahorros personal de Elena, una cuenta que ella tenía desde antes de casarse. En su momento, Javier la había convencido dulcemente de que, como matrimonio, debían unificar sus finanzas para que él pudiera gestionarlas e invertirlas mejor. Elena, en su confianza ciega, le había dado acceso a esa cuenta. No sabía que era una trampa. Siguiendo el rastro del dinero, Daniel descubrió que Javier no lo había usado para invertir en el patrimonio familiar. Había transferido en secreto toda la cantidad, una suma considerable, a una cuenta de valores secreta a su nombre. Había estado planeando construir un fondo personal, una vía de escape para sí mismo, durante mucho tiempo, y lo había hecho con el dinero de su propia esposa. Este acto ya no era un asunto civil dentro del matrimonio. Constituía un delito de estafa y apropiación indebida. Daniel informó inmediatamente a Elena. Este dinero era un bien privativo tuyo, anterior al matrimonio. Él usó engaños para apropiarse de él. Podemos presentar una querella contra él por la vía penal. Elena, sentada en el despacho de Daniel, escuchó y sus ojos se enfriaron aún más. Pensaba que ya había subestimado lo bajo que podía caer Javier, pero su vileza superaba su imaginación. No solo la había traicionado emocionalmente, sino que también la había estafado económicamente. Pues adelante, dijo ella, sin dudarlo. Quiero que devuelva todo lo que no le pertenece y que reciba el castigo que la ley determine. No necesitaba ese dinero, pero no podía permitir que un estafador se saliera con la suya. Ya no era una venganza personal, era una cuestión de justicia. La citación judicial le llegó a Javier mientras estaba en su húmeda pensión, comiendo fideos instantáneos. Al ver el papel con el cargo de estafa y apropiación indebida, sintió como si le hubiera caído un rayo. Pensaba que ya había tocado fondo, pero no sabía que bajo el infierno había otro infierno. La deuda de la indemnización del divorcio aún no sabía cómo pagarla, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de ir a la cárcel. El miedo y la desesperación lo invadieron. Elena Montesinos, la mujer que había despreciado, estaba usando la ley para, paso a paso, llevarlo a un callejón sin salida. Llamó frenéticamente a Daniel Herrera, suplicando hablar con Elena. Abogado Herrera, por favor, dígale que sé que me equivoqué. Le devolveré el dinero. Trabajaré como un esclavo para pagarle. Solo pídale que retire la denuncia, que no me deje ir a la cárcel. Daniel solo respondió con frialdad. Señor Vargas, esas palabras debería guardárselas para el juez. Mi cliente no desea escucharlas. La llamada terminó. Javier dejó caer el teléfono y se desplomó en el frío suelo. Sabía que, esta vez, no había escapatoria. La deuda que había contraído, tanto emocional como económica, había llegado el momento de pagarla con su propia libertad. Mientras Javier se hundía en el fango de la ley y las deudas, la carrera de Elena despegaba como un cohete. El proyecto E-Hogar, bajo su dirección, fue lanzado oficialmente al mercado. La campaña de marketing emocional que había diseñado creó una verdadera fiebre. Los videos cortos sobre el mayordomo E-Hogar tocaron el corazón de millones de consumidores, viralizándose en todas las redes sociales. La gente ya no veía E-Hogar como un dispositivo tecnológico frío, sino como una solución para sus vidas, un compañero comprensivo. Los pedidos llegaron en avalancha, superando las previsiones más optimistas. Solo en el primer trimestre, las ventas de E-Hogar se cuadruplicaron, convirtiendo un proyecto al borde de la cancelación en una de las nuevas gallinas de los huevos de oro del grupo Titán. El rotundo éxito de E-Hogar catapultó el nombre de Elena Montesinos a un nuevo nivel. El mundo empresarial ya no la miraba con la curiosidad reservada a una niña rica, sino con el respeto genuino hacia una líder talentosa, con visión y una extraordinaria perspicacia. En la reunión de fin de año del grupo Titán, Elena subió al estrado para presentar con confianza los logros del proyecto E-Hogar. Analizó las cifras con claridad. Expuso la estrategia de desarrollo para la siguiente fase con lógica y convicción. La luz del proyector iluminaba su rostro, dándole un aura de confianza y poder. Cuando terminó, la gran sala de juntas estalló en aplausos incesantes. En ese momento, Ricardo Montesinos, como presidente del grupo, se levantó para hablar, su rostro rebosante de un orgullo infinito. Estimados miembros de la dirección, dijo, su voz grave resonando. Las cifras que acabamos de ver hablan por sí solas. La directora del proyecto, Elena Montesinos,
No solo ha salvado un proyecto, ha creado un milagro, abriendo una nueva dirección para nuestro grupo en el sector de la domótica. Hizo una pausa, mirando a su hija y luego a la audiencia. Con estos resultados excepcionales y la visión estratégica que ha demostrado, yo, como presidente, propongo oficialmente a Elena Montesinos para el puesto de directora de marketing del Grupo Titán. Apenas terminó de hablar, la sala volvió a estallar en aplausos. Esta vez, nadie tenía ninguna duda. Su aclamación era completamente sincera. No aplaudían a la hija del presidente, aplaudían a una líder que se lo merecía. Elena se adelantó y recibió un ramo de flores de su padre. Agradeció la confianza de todos y tomó el micrófono. Gracias por la confianza del presidente y de toda la dirección, dijo, con voz firme y segura. Acepto este cargo. Prometo dar lo mejor de mí, junto con todos ustedes, para llevar la marca Titán cada vez más alto. Los flashes de los periodistas presentes no dejaban de disparar. Ese día, la imagen de Elena Montesinos, la nueva directora de marketing de Titán, apareció en la portada de todos los principales periódicos económicos. Había construido su propio estatus con su talento y esfuerzo. El pasado había quedado atrás. Ahora, ante ella, se abría un futuro brillante, donde ella era la reina de su propia vida. Su nueva posición le trajo a Elena no solo poder, sino también nuevas relaciones. En el mundo de los negocios, una directora joven, bella, talentosa y soltera como ella, se convirtió rápidamente en un objetivo codiciado. Muchos le mostraban su admiración, pero nadie se atrevía a cortejarla abiertamente, quizás por temor a la enorme sombra de Ricardo Montesinos. Hasta que apareció Mateo Soler. Mateo era el CEO de una emergente empresa tecnológica especializada en inteligencia artificial. Era un año menor que Elena, un repatriado de Silicon Valley que traía consigo confianza, entusiasmo y una mente brillante. Su empresa se convirtió en un socio estratégico para la segunda generación del proyecto Hogar de Titán. Desde su primer encuentro en la sala de reuniones, Mateo no ocultó su interés por Elena. La miraba no solo con el respeto de un socio, sino con la admiración de un hombre hacia una mujer. No usaba cumplidos manidos, sino que conquistaba con su intelecto. En las reuniones era siempre el primero en entender y apoyar las ideas audaces de Elena, e incluso las llevaba un paso más allá. Su cortejo era civilizado y sutil. Usaba el trabajo como excusa para invitarla a comer, pero siempre elegía restaurantes con un ambiente romántico. Le enviaba los últimos libros sobre tecnología, pero siempre con una tarjeta escrita a mano con palabras ingeniosas. Elogiaba públicamente su talento ante la prensa, haciendo que Elena brillara aún más. Elena no era una ingenua. Sabía perfectamente las intenciones de Mateo. No le desagradaba. Incluso sentía cierta admiración por su inteligencia y su encanto. Pero su corazón, tras haber sido roto, se había vuelto cauto y desconfiado. Siempre mantenía una distancia profesional, tratándolo solo como un socio importante. Sin embargo, la aparición de Mateo agitó sin querer las aguas tranquilas en el corazón de otra persona, Daniel Herrera. Desde que ayudó a Elena con el divorcio, Daniel había permanecido a su lado en silencio, como un amigo y un asesor legal. Fue testigo de su transformación, de su ascenso, y sintió una mezcla de alegría y una vaga inquietud. Temía que cuanto más alto volara ella, mayor sería la distancia entre ellos. Esa noche, en un cóctel de negocios, Daniel vio cómo Mateo le ponía su chaqueta a Elena cuando ella dijo que tenía un poco de frío. Lo hizo de forma natural, y Elena no lo rechazó. Se quedaron charlando sobre algún tema tecnológico que él no entendía, y parecían la pareja perfecta. Parecían del mismo mundo, un mundo de futuro e innovación. Y él, un abogado, parecía pertenecer a otro mundo, uno de leyes secas y litigios complejos. Un sentimiento amargo que nunca antes había sentido se apoderó de él. Eran celos. Estaba celoso del talento de Mateo, de su confianza, de la facilidad con la que podía acercarse a Elena y compartir temas de conversación con ella. De camino a casa, mientras llevaba a Elena en coche, el ambiente se volvió inusualmente silencioso. Daniel conducía concentrado, con la mandíbula tensa. «Parece que te llevas muy bien con el CEO Soler», dijo de repente, rompiendo el silencio. Su voz sonaba algo distante. Elena se giró para mirarlo, notando su extraña actitud. «Es un buen socio». «¿Solo un socio?», replicó Daniel, sin apartar la vista de la carretera. «No creo que él piense lo mismo. Todo Madrid sabe que te está cortejando». Elena guardó silencio, sin saber qué responder. Al ver su silencio, Daniel sintió una opresión aún mayor en el pecho. Detuvo el coche frente a la mansión Montesinos, pero no abrió la puerta. Se giró para mirarla directamente a los ojos. La tenue luz de la calle se reflejaba en ellos, revelando su inseguridad y una emoción intensa que siempre había ocultado.
Elena dijo su nombre, con la voz grave y ronca. ¿No me gusta cómo te mira? No era una acusación ni un consejo. Era una confesión. Una confesión torpe pero sincera de un hombre celoso. Cruzaba la línea de la amistad, llevando consigo una preocupación y un matiz de posesividad. Elena se quedó helada. Su corazón, que había estado congelado, de repente dio un vuelco. Lo miró profundamente a los ojos, y por primera vez, se dio cuenta de que los sentimientos de Daniel hacia ella no eran simplemente los de un viejo amigo. Mientras la vida de Elena abría un nuevo capítulo lleno de color, la de Javier Vargas se hundía en los estratos más oscuros de la sociedad. El cielo de Madrid era de un gris plomizo. En una obra en las afueras, el ruido de los taladros, martillos y gritos se mezclaba en una sinfonía caótica y ensordecedora. Javier, con un casco de seguridad amarillo y sucio, cargaba pesados sacos de cemento desde un camión hasta un almacén. Cada saco pesaba 1 tonelada sobre sus hombros doloridos y callosos. El sudor le corría a raudales, mezclándose con el polvo de cemento y formando vetas grises en su rostro demacrado y curtido por el sol. Sus manos, que una vez firmaron contratos millonarios, ahora estaban ásperas y cubiertas de arañazos sangrantes. Llevaba casi 2 meses en este trabajo. Después de ser rechazado por todas las empresas del sector y perseguido por el banco por la deuda de la indemnización, no le quedó más remedio que aceptar los trabajos manuales más duros para ganar unas pocas monedas y sobrevivir. No se atrevía a usar su nombre real, trabajaba con uno falso. A la hora del almuerzo, Javier se sentó en un rincón polvoriento de la obra y recibió su barata fiambrera, arroz blanco, unas pocas verduras cocidas y un trozo de tortilla. Comía con avidez, sin importarle el sabor. El hambre y el cansancio lo superaban todo. Mientras comía, levantó la vista y vio una pantalla LED gigante en un edificio de enfrente. Estaban emitiendo las noticias económicas del mediodía, y entonces apareció su imagen. Elena Montesinos. Vestía un elegante traje de chaqueta color crema, con su pelo corto perfectamente peinado y un rostro que irradiaba confianza. Estaba en el escenario de un foro tecnológico internacional, hablando con fluidez en inglés sobre la estrategia de desarrollo de e-Hogar. Las luces del escenario la iluminaban, haciéndola parecer una diosa radiante. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: Elena Montesinos, directora de Titán, la nueva estrella del sector tecnológico europeo. Crack. Los palillos de plástico en la mano de Javier se partieron en dos. Miró fijamente la pantalla, con los ojos inyectados en sangre. La comida en su fiambrera de repente le supo amarga. El contraste cruel era como una cuchilla en su orgullo destrozado. Ella estaba en el cielo, él en el infierno. Ella era aclamada por el mundo, él era un obrero anónimo. Todo lo que ella tenía ahora, carrera, fama, riqueza, él podría haber tenido una parte. Si tan solo aquel día no hubiera dicho esa maldita frase. El remordimiento lo carcomía, pero fue rápidamente reemplazado por una emoción aún más fuerte: el odio. No se odiaba a sí mismo por su estupidez, la odiaba a ella. Creía que ella había sido demasiado cruel, que lo había arrinconado hasta este punto. No podía aceptarlo. No podía soportar vivir en el fango mientras la mujer a la que había pisoteado estaba en la cima de la fama. Apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas hasta hacerle sangre. No podía seguir así. Aunque tuviera que morir, la arrastraría con él. Una idea loca y malévola comenzó a gestarse en su mente, nublada por el odio. Se vengaría, a cualquier precio. El fuego del odio consumió el último resquicio de razón de Javier Vargas. Dejó su trabajo en la construcción y usó el poco dinero que le quedaba para poner en marcha su demente plan de venganza. Sabía que con sus medios actuales, enfrentarse directamente a la familia Montesinos era como chocar un huevo contra una roca. La única forma era encontrar un aliado, alguien que compartiera su mismo enemigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, y el mayor enemigo del grupo Titán en el mercado en ese momento era Omnia Corp. Omnia era un conglomerado tecnológico veterano, pero en los últimos años había mostrado signos de estancamiento, siendo superado por Titán en varios sectores. En particular, el éxito de e-Hogar había asestado un duro golpe a su línea de productos de domótica, haciéndoles perder una importante cuota de mercado. Javier apostó a que en Omnia estaban furiosos y buscando cualquier forma de derribar a Titán. A través de un antiguo contacto de su época en Innovatec, Javier logró contactar en secreto con un tal Morales, subdirector de desarrollo de productos en Omnia. Morales era un hombre ambicioso que no dudaría en usar cualquier medio para ascender. Se encontraron en un bar pequeño y discreto. Javier, con la ropa más decente que tenía, expuso su plan. Señor Morales, sé que Omnia está desesperada por obtener información sobre el proyecto e-Hogar 2 de Titán, dijo Javier directamente. Y yo soy quien puede ayudarle a conseguirla.
Morales tomó un sorbo de su bebida, entrecerrando los ojos con escepticismo. ¿Usted? ¿Un exdirectivo en bancarrota? ¿Con qué credenciales me dice eso? Javier sonrió con amargura. Precisamente porque lo he perdido todo. Ya no tengo nada que perder. Conozco a Elena Montesinos mejor que nadie. Conozco su forma de trabajar, incluso sus hábitos. Y lo más importante, tengo un contacto dentro de Titán. Mentía. No tenía ningún contacto, pero necesitaba parecer valioso para que Morales confiara en él. Su plan era acercarse a un antiguo colega de Innovatech, que ahora trabajaba en el departamento de marketing de Titán, bajo las órdenes de Elena. Planeaba usar una mezcla de dinero y chantaje sobre secretos pasados para obligarle a filtrar la información. Morales se mostró interesado. Si conseguían los planes de desarrollo y los datos técnicos de eHogar 2, Omnia podría adelantarse, lanzando un producto similar para bloquear a Titán. El riesgo era enorme, pero los beneficios, aún mayores. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó Morales. Una suma de dinero suficiente para empezar una nueva vida en otro lugar. Y más importante, Javier apretó los dientes, sus ojos brillando con rencor. Quiero ver a Elena Montesinos fracasar. Quiero ver su proyecto más querido destruido. Quiero verla caer desde la cima. Después de considerarlo, Morales asintió. De acuerdo. Acepto. Pero si falla o intenta jugármela, ya sabe cuáles serán las consecuencias. Se selló un pacto diabólico. Javier recibió un adelanto de Morales. Usó ese dinero para alquilar un apartamento mejor, comprar ropa nueva y empezar a acercarse a su objetivo. Sintió que un poco del poder que había perdido regresaba. La sensación de calcular, planear y manipular a otros lo excitaba. Estaba convencido de que, esta vez, él sería el ganador. Haría que Elena pagara por todo. El antiguo colega al que Javier apuntaba se llamaba Carlos. Era un empleado normal en el departamento de marketing, con cierto talento pero que no había sido valorado por su anterior jefe. Cuando Elena asumió el cargo, reconoció el potencial de Carlos y le dio oportunidades para crecer. Sin embargo, Javier conocía el punto débil de Carlos, la ludopatía. Javier se citó con Carlos, le ofreció una gran cantidad de dinero y lo amenazó con revelar sus deudas de juego. Al principio, Carlos se negó rotundamente. Le debía mucho a Elena, pero ante la enorme presión y la tentación, finalmente cedió, aterrorizado y lleno de culpa. Necesito todos los documentos relacionados con el plan de lanzamiento y las especificaciones técnicas de eHogar 2, ordenó Javier. Cópialo todo en este USB. En 3 días, me lo entregas. Carlos tomó el USB temblando, con el corazón apesadumbrado por la culpa. Pero lo que Javier nunca imaginó es que, justo después de esa reunión, Carlos hizo algo inesperado. No fue al casino ni a su casa. Fue directamente al bufete de abogados de Daniel Herrera y pidió ver a Elena. Se arrodilló, llorando, y le contó toda la verdad. Al escucharlo, Elena y Daniel se miraron. El rostro de Elena no mostraba sorpresa, solo una frialdad aterradora. La bestia acorralada finalmente ha mordido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Daniel, aunque ya tenía un plan en mente. Jugar a su mismo juego, respondió Elena con la mirada afilada. Si quiere una trampa, le daremos la trampa perfecta. No regañó a Carlos. Al contrario, lo tranquilizó y le prometió ayudarle con sus deudas a cambio de su total cooperación. Se trazó un plan meticuloso. El equipo de ciberseguridad de Titán creó una carpeta falsa llamada eHogar 2, confidencial. Dentro, había documentos que parecían muy reales. Diseños, especificaciones, planes de marketing, pero todo era información falsa y sin valor. Y lo más importante, cada archivo contenía un microchip de seguimiento y un software espía que registraría toda la actividad del USB. 3 días después, Carlos se reunió con Javier en una cafetería tranquila y le entregó el USB, tal como estaba planeado. Javier, sin sospechar nada, tomó su botín con una expresión de triunfo. Inmediatamente, contactó a Morales y acordaron la entrega para esa misma noche en un aparcamiento subterráneo abandonado en las afueras. Quería la máxima discreción. Esa noche, Javier condujo un coche de alquiler hasta el punto de encuentro. Morales ya estaba allí. El aire en el aparcamiento era húmedo y tenso. ¿Dónde está la mercancía?, preguntó Morales. Javier, satisfecho, le mostró el USB. Todo lo que necesita está aquí. ¿Dónde está mi dinero? Morales le lanzó un maletín. Compruébelo. Justo en el momento en que Javier abría el maletín y Morales cogía el USB, se desató el caos. ¡Rum! Decenas de coches de policía aparecieron de todas las direcciones, sus focos iluminando el aparcamiento,
las sirenas aullando. Las salidas fueron bloqueadas. Policías con chalecos antibalas salieron de los coches, apuntando sus armas hacia ellos. Quietos. Están detenidos por espionaje industrial y robo de propiedad intelectual. Javier y Morales se quedaron paralizados, pálidos como fantasmas. El USB y el maletín cayeron al suelo. De la oscuridad surgieron dos figuras, Elena Montesinos y Daniel Herrera. Elena, con un largo abrigo, tenía el rostro helado, sin emoción. Javier la vio, sus ojos enrojecidos de odio e incredulidad. Le habían engañado. Había caído en una trampa perfectamente tendida. ¿Por qué?, gritó, desesperado. Elena no respondió. Solo lo miró con los ojos de un vencedor observando a un perdedor patético. Para alguien como Javier Vargas, la cárcel era el lugar más apropiado. La policía se abalanzó sobre ellos, esposando a Javier y a Morales. El frío chasquido metálico de las esposas resonó como una sentencia de muerte, poniendo fin a la libertad y al futuro de Javier. Él mismo había cavado su propia tumba. En la fría sala de interrogatorios de la comisaría, el aire era denso, solo roto por el tic-tac monótono del reloj de pared. La luz fluorescente del techo lo teñía todo de un blanco pálido e impersonal. Javier estaba sentado en una silla de metal, esposado, con el pelo revuelto y un uniforme de detenido que le quedaba grande, haciéndolo parecer aún más miserable. Llevaba allí 2 días, sometido a interrogatorios interminables que habían destrozado su resistencia. La puerta de hierro se abrió con un chirrido. Entró un oficial, seguido de 2 personas. Cuando Javier levantó la cabeza, sus ojos vacíos se contrajeron. Elena Montesinos. Vestía un traje gris marengo, su postura erguida, su rostro inexpresivo. Su aura fría y distante parecía fuera de lugar en aquel entorno sombrío. A su lado, Daniel Herrera se mantenía un paso por detrás, silencioso como una sombra, pero su presencia creaba un muro invisible y sólido que la protegía. «He conseguido 10 minutos», dijo Elena, rompiendo el silencio. «Mi abogado me dijo que insistías en verme». Javier la miró fijamente. La desesperación en sus ojos fue reemplazada por un odio demencial. Se echó a reír, una risa ronca y amarga. «Elena Montesinos, ¿estás satisfecha? Viéndome así, ¿estás contenta?», gruñó el sonido de las esposas chocando. «Meter a tu exmarido en la cárcel, eres realmente cruel. ¿De qué está hecho tu corazón? ¿De piedra?», gritó, intentando romper su calma con las palabras más hirientes. Quería verla sufrir, verla atormentada como él. Pero Elena no se inmutó. Lo miró con calma, con una frialdad que reservaría para un extraño. «¿Cruel?», repitió, con voz monótona. «Javier Vargas, ¿tienes tú derecho a hablarme de crueldad?». Se acercó un poco más a la mesa de interrogatorios. La distancia física se acortó, pero la emocional se hizo infinita. «Cuando trajiste a tu amante a casa y me obligaste a cocinar para vosotros, ¿pensaste en la crueldad? Cuando le serviste el mejor trozo de carne delante de mí, ¿pensaste en la crueldad?». Cada pregunta era una aguja clavándose en el orgullo de Javier. «¿Y cuando me miraste con desprecio y me dijiste que solo merecía las obras?». Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos, pronunciando cada sílaba con una claridad de acero. «¿Dónde estaba tu crueldad entonces?». Javier se quedó sin palabras. Las imágenes de aquella cena fatídica volvieron a su mente con una claridad brutal. Quería replicar, pero no podía. Al verlo en silencio, Elena continuó, su voz imperturbable. «Todo lo que estás sufriendo hoy no es porque yo sea cruel. Es el precio que tienes que pagar. Pagar por tu traición, tu humillación, tu codicia y tu estupidez». «Mientes», gritó Javier, impotente como un animal herido. «Si te quedara algo de afecto, no me habrías llevado a este extremo. Al fin y al cabo fuimos marido y mujer». «¿Afecto?». Elena esbozó una sonrisa helada. «Tú mismo lo mataste. Javier, desde el día en que decidiste traicionarme, perdiste el derecho a hablar de afecto». Miró su reloj. Se acabaron los 10 minutos. Dicho esto, se dio la vuelta fríamente, sin volver a mirarlo. «Elena Montesinos, quédate ahí», gritó Javier enloquecido, intentando abalanzarse sobre ella, pero las esposas lo detuvieron. «Te arrepentirás. No te perdonaré en la vida. Te maldigo. Te maldigo a que nunca seas feliz». La puerta de hierro se cerró de golpe, dejando atrás sus maldiciones y sus gritos impotentes. Elena caminó por el pasillo, con Daniel a su lado en silencio. Él le puso una mano en el hombro, un gesto de consuelo sin palabras. Elena no dijo nada, solo siguió caminando, con la espalda recta. Su maldición no significaba nada, porque su felicidad desde hacía mucho tiempo ya no tenía nada que ver con él. El caso de espionaje industrial,
que involucraba a los dos gigantes tecnológicos, Titán y Omnia, provocó un verdadero terremoto en el mundo empresarial de Madrid. El juicio atrajo una enorme atención mediática. Javier Vargas, Morales y otros altos cargos de Omnia fueron llevados al banquillo. En el tribunal, Daniel Herrera, como representante legal de la parte perjudicada, el grupo Titán, presentó pruebas irrefutables. El USB con datos falsos pero con un chip de seguimiento, el video de la transacción ilegal en el aparcamiento, el testimonio detallado de Carlos, todo ello dibujaba un cuadro completo de una conspiración meticulosamente planeada. El abogado de Javier intentó argumentar que su cliente había sido manipulado por Omnia, que actuó por desesperación, pero la fiscalía desmontó rápidamente esa mentira presentando pruebas de su anterior delito de estafa y apropiación indebida contra Elena Montesinos. Esto demostraba que la naturaleza de Javier era inherentemente codiciosa y sin escrúpulos, y que el espionaje industrial era solo una escalada en su historial delictivo. Morales y la dirección de Omnia tampoco pudieron negar los cargos. Omnia Corp se enfrentó a una multa astronómica, sus acciones se desplomaron y una reputación construida durante 100 años se vino abajo en un instante. Tras varios días de juicio, finalmente se dictó la sentencia. Javier Vargas, por los delitos de espionaje industrial y estafa, fue condenado a 10 años de prisión. 10 años. Un tercio de su vida restante, pagando su deuda tras las rejas. Al escuchar la sentencia, se desplomó en la silla, con la mirada completamente vacía. Todo había terminado de verdad. Morales y los demás acusados recibieron sentencias apropiadas, de entre 7 y 9 años de cárcel. La historia no terminó ahí. Durante la investigación sobre las finanzas de Javier, la policía descubrió irregularidades relacionadas con Sofía Romero. Resultó que, durante su tiempo en Innovatec, había malversado una pequeña cantidad de fondos de la empresa para gastos personales. Javier lo sabía y la ayudó a encubrirlo. Esa deuda era una de las razones por las que ella dependía tanto de él. Aunque la cantidad no era grande, el acto constituía un delito. Sofía fue llamada a declarar de nuevo. Aunque no fue a la cárcel como Javier, fue condenada a 2 años de prisión con suspensión de pena y a realizar trabajos para la comunidad. Más importante aún, la mancha de los antecedentes penales la acompañaría toda su vida, cerrando cualquier puerta a un futuro en un entorno profesional decente. El final para los manipuladores había llegado. La noticia de las condenas se difundió ampliamente. Elena recibió un mensaje de Daniel mientras estaba en su despacho de directora de marketing, mirando el brillante horizonte de Madrid. Se acabó. Le han caído 10 años. Leyó el mensaje y no respondió de inmediato. No sentía alegría ni satisfacción, solo un inmenso alivio. Como si una pesada losa que llevaba en el pecho durante mucho tiempo finalmente hubiera sido retirada. La tormenta que Javier había desatado en su vida, por fin, había pasado. Respiró hondo y el aire en sus pulmones pareció más limpio. El cielo exterior era azul y vasto. Se había hecho justicia. Ahora era el momento de vivir de verdad para sí misma. La tormenta pasó, dejando una calma inesperada. Después de meses de tensión y batallas legales, una vez que todas las deudas fueron saldadas por la justicia, Elena sintió un extraño vacío. El fuego de la venganza se había consumido, y entre las cenizas, se dio cuenta de que las cicatrices de su corazón aún dolían. La adrenalina había desaparecido, dejando solo un profundo agotamiento físico y mental. Ricardo Montesinos, con la sensibilidad de un padre, se dio cuenta. Veía que su hija, a pesar de su éxito y su fortaleza, tenía una sonrisa distante y una tristeza oculta en la mirada. Una noche, entró en su despacho en la mansión. Elena, has trabajado demasiado últimamente. Deja el trabajo de la empresa por un tiempo. Estoy bien, papá, respondió ella, sin apartar la vista del ordenador. Hazme caso, insistió él. Vayámonos de viaje, a descansar. Solo tú y yo. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos. Considera que es mi forma de compensarte. Al ver la mirada cariñosa y culpable de su padre, Elena no pudo negarse. Asintió. 2 días después, estaban en San Sebastián, la perla del Cantábrico. No se alojaron en ruidosos hoteles de 5 estrellas, sino en un tranquilo resort con vistas a la bahía de la Concha. Durante esos días, no hablaron de trabajo ni de cosas tristes. Pasearon por la orilla al amanecer, viendo cómo la bruma envolvía el paisaje. Disfrutaron de la gastronomía local en la parte vieja, exploraron el Peine del Viento y subieron al Monte Igueldo para contemplar la panorámica de la ciudad. En ese ambiente de paz y tranquilidad, su corazón comenzó a ablandarse. Una tarde, mientras tomaban un café en una terraza, Ricardo suspiró. Al verte ahora, tan fuerte pero tan sola, me arrepiento. Elena dejó su taza y miró a su padre. Eso ya es pasado, papá.
Pero si hubiera sido más firme entonces, quizás no habrías sufrido tanto, dijo él, con voz arrepentida. Elena negó con la cabeza y puso su mano sobre la de su padre, ya surcada de arrugas. Papá, nunca te he culpado. Ese fue el camino que yo elegí. Fui estúpida, fui ciega. Esa caída, aunque muy dolorosa, me hizo despertar. Me ayudó a darme cuenta de quién me quería de verdad y a reencontrarme a mí misma. Sin ella, probablemente seguiría siendo una esposa sumisa en una pequeña cocina. Al oír a su hija, Ricardo sintió un gran alivio. Sabía que realmente había dejado atrás el pasado. Durante el viaje, Daniel Herrera no la molestó. Solo le enviaba mensajes cortos de vez en cuando. ¿Todo bien por allí? ¿Hace buen tiempo? Un día, al volver a su habitación, Elena encontró un pequeño paquete. Dentro había un pañuelo de seda suave, de color verde esmeralda, y una tarjeta escrita a mano. Dicen que las noches en San Sebastián son un poco frías. Abrígate, Daniel. Un regalo simple, una nota cariñosa sin pretensiones, que hizo que el corazón de Elena se estremeciera. Se dio cuenta de que el afecto de Daniel era como un arroyo cálido, que fluía en silencio, sin hacer ruido, pero con el poder de sanar sus heridas. El último día en San Sebastián, Elena estaba sola junto a la bahía, viendo cómo el atardecer teñía el agua de un naranja brillante. El viento acariciaba su pelo corto. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa genuina, ligera y serena. El pasado había quedado atrás. Los que tenían que pagar ya habían pagado. Estaba lista para escribir un nuevo capítulo en su vida. Elena Montesinos regresó a Madrid con una energía renovada. Ya no era solo una poderosa directora, sino una mujer que había encontrado la paz interior. Se sumergió en el trabajo con una pasión y creatividad aún mayores, llevando al departamento de marketing y a todo el grupo Titán a nuevos logros. Pero, a diferencia de antes, ahora sabía cómo encontrar el equilibrio. Pasaba más tiempo con su padre, con sus aficiones y con sus amigos. Daniel Herrera notó el cambio más que nadie. La veía sonreír más, y sus sonrisas ya no eran distantes y profesionales, sino radiantes y cálidas. Supo que el momento que tanto había esperado finalmente había llegado. No eligió un restaurante de lujo ni un escenario romántico elaborado. Simplemente la invitó a pasear después de cenar por el Parque Madrid-Río. La noche madrileña era tan deslumbrante como siempre. Las luces de los rascacielos se reflejaban en el agua del Manzanares. Caminaban en silencio. La brisa del río era fresca y agradable. Gracias por todo lo que has hecho por mí, dijo Elena de repente, rompiendo el silencio. Sin ti, no sé si habría podido superarlo con tanta fuerza. Daniel se detuvo y se giró para mirarla. Bajo la luz tenue de una farola, sus ojos parecían aún más profundos y sinceros. Ayudarte no fue porque fueras una cliente, ni solo porque fuéramos viejos amigos. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Esperó en silencio a que continuara. Elena dijo su nombre, su voz grave y seria. ¿Recuerdas la noche antes de la graduación? Ese día te dije que me gustabas. Ella asintió. ¿Cómo podría olvidarlo? Todos estos años, ese sentimiento nunca ha cambiado. Te he seguido desde la distancia, te vi casarte, te vi sufrir. Me sentía muy frustrado por no tener derecho a intervenir. Respiró hondo. Ahora eres libre, te has reencontrado a ti misma. Sé que quizás es pronto y que tus heridas aún no han sanado del todo, pero no quiero esperar más. La miró directamente a los ojos, una mirada llena de ternura, respeto y un poco de nerviosismo. Elena Montesinos, ¿me darías una oportunidad? No como tu abogado ni como tu amigo. Dame la oportunidad de cuidarte, de quererte, de construir contigo un futuro nuevo. Un futuro basado en el respeto, la confianza y el amor verdadero. No se arrodilló, no había anillo ni flores. Solo una confesión sencilla, pero cargada con el peso de una década de sentimientos. No prometió castillos en el aire, solo pidió una oportunidad. Elena lo miró. Al hombre que siempre había estado ahí, su apoyo incondicional en los días más oscuros. Pensó en su doloroso pasado con Javier, en la traición y la humillación. Luego miró los ojos cálidos de Daniel y vio en ellos seguridad y confianza. Se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Estaba lista para amar de nuevo. Una sonrisa radiante, genuinamente feliz, floreció en los labios de Elena. Una sonrisa tan hermosa como el amanecer después de una larga y oscura noche. No dijo nada. Simplemente asintió levemente. Ese simple gesto fue suficiente para iluminar el mundo entero de Daniel. Incapaz de contener su alegría, le tomó suavemente la mano. La mano de ella estaba un poco fría, pero él la abrigó con el calor de la suya.
Cogidos de la mano, continuaron su paseo a lo largo del río. El doloroso pasado había quedado atrás para siempre. Perdonar a quienes la habían herido era imposible, pero encontrar una nueva felicidad, un nuevo amanecer para su vida, era totalmente posible. Y esa felicidad ahora acababa de empezar.